En el día de hoy, 7 de marzo del 2025, traigo el cuarto capítulo de la serie de la historia de la Iglesia en modo podcast para ustedes. El tema del día de hoy será la Guerra de los 30 años y su repercusión en la Iglesia. La Guerra de los 30 años representó un serio descalabro para la convivencia pacífica de las diferentes tendencias religiosas cristianas y definió la estructura política del continente para los siglos posteriores. Nuevamente, católicos y protestantes irían a las armas para resolver sus diferencias religiosas. A diferencia de otros conflictos bélicos, este abarcó prácticamente toda Europa y desde España hasta Polonia se vieron afectados. Inicialmente, se trató de un conflicto religioso entre estados partidarios de la Reforma y la Contrarreforma dentro del propio Sacro Imperio Romano Germánico. La intervención paulatina de las distintas potencias europeas gradualmente convirtió el conflicto en una guerra general por toda Europa, por razones no necesariamente relacionadas con la religión, sino en la búsqueda de una situación de equilibrio político y alcanzar la hegemonía en el escenario europeo. El soberano Carlos V, cuando renunció a su dignidad imperial, a sus dos sucesores, Fernando I y Maximiliano II, habían seguido una política tolerante sobre los protestantes a pesar de la paz de Augsburgo, la cual puso fin a las disputas religiosas en Alemania, pero aún existían cuestiones que no permitirían una paz duradera. La única facción dentro del protestantismo que tenía todos estos derechos eran los luteranos. Fuera de ellos, todos los demás eran considerados herejes. Las presiones ejercidas por los emperadores conllevaron a serios conflictos entre estas dos facciones religiosas, legando toda esta situación al emperador Rodolfo. Muchos de los hechos descritos anteriormente ocurrían en Alemania, la nación colindante de Bohemia, la cual tenía otros acontecimientos de importancia. Al reino de Bohemia se le subordinaban las provincias de Moravia y Silesia, las cuales habían pertenecido al imperio. Los últimos emperadores de la Casa de Austria habían residido en Praga, capital del país. Por cuestiones migratorias, Bohemia era mayormente protestante. Solo en la alta nobleza quedaban sólidos núcleos católicos. El emperador Rodolfo envió a su hermano Matías a exterminar a los protestantes en Hungría y fracasó. Matías firmó la paz con los protestantes rebeldes en dicha región, pero Rodolfo se negó a confirmarla, pues negaba cualquier pacto con los herejes. Matías, viendo la negativa de su hermano, se rebeló contra él y la región de Moravia se le unió. Para no ceder Bohemia, Rodolfo firmó un documento llamado Majestats, que les concedía a los protestantes bohemios grandes concesiones. Para poco después, el emperador intentar invalidar dicho documento y vengarse de su hermano, pero el resultado fue que perdió y se vio obligado a abdicar. Matías, coronado emperador, decidió trasladar su capital a Viena al no confiar plenamente en los bohemios, pero esta decisión aumentó la falta de confianza en dichos subordinados. En esta época, la Unión Evangélica y la Liga Católica organizaban sus huestes para la guerra, que sabían debía desatarse en poco tiempo. En el año 1617, el emperador nombró a su sobrino Fernando de Estiria rey de Bohemia. Este era un católico convencido, había sido educado por los jesuitas y creía que su misión era acabar con el protestantismo. Pronto, las autoridades comenzaron a violar los preceptos estipulados en la Majestad. Los bohemios, en total desacuerdo con la proyección del soberano y su sobrino, comenzaron a hablar abiertamente de una rebelión. En una reunión en Praga, el Consejo Real se negó a prestarles oídos a los protestantes. Estos se enardecieron y echaron por la ventana a dos de los principales católicos. Este episodio se conoce como la Defenestración de Praga y marcó el comienzo de la Guerra de los 30 años. Los rebeldes bohemios eligieron por rey al elector del Palatinado Federico V. La causa principal de esta elección radicó en que este príncipe contaba con fuertes aliados protestantes. Su esposa era hija de Jaime I de Inglaterra y Federico era uno de los principales jefes
de la Unión Evangélica. Los bohemios, al nombrarlo rey, esperaban contar con el apoyo de los ingleses y la Unión. Esta decisión influenció a Silesia y Moravia para que se sumaran a la rebelión. Mientras en otro contexto Matías había muerto y le había sucedido Fernando II, la situación del nuevo emperador se encontraba en una situación peligrosa. Con Bohemia rebelada, los poderosos vecinos del norte, Dinamarca y Suecia, amenazaban con intervenir. Además, a eso, podemos agregarle que el ejército se encontraba muy débil y le resultaba imposible dividirse en dos. Bajo estas atenuantes, Fernando le pidió ayuda a Maximiliano de Baviera, líder de la Liga Católica. Esto juntó todos los recursos con que disponía y se lanzó sobre Bohemia, derrotando a los rebeldes en Praga y obligando a Federico a huir, restaurando nuevamente a Fernando. Nadie ayudó al fugitivo Federico. Jaime de Inglaterra se hallaba demasiado ocupado en negociaciones con España para intervenir en apoyo de su desafortunado yerno, obligando a la disolución de la Liga Evangélica. Federico fue depuesto del cargo de lector del Palatinado, donde dicho cargo se le otorgó a Maximiliano de Baviera como premio por sus servicios prestados. En Bohemia, los principales jefes fueron ejecutados y a otros se les confiscaron sus bienes. Por último, se determinó que para Pascua de Resurrección del año 1626, quien no estuviera dispuesto a hacerse católico debía marchar al exilio. Los triunfos de las armas católicas hicieron que las principales potencias protestantes, Inglaterra, Países Bajos y Dinamarca, unieran fuerzas para minimizar la fortaleza de los emperadores alemanes. A finales del año 1625, estas naciones, acompañadas por algunos príncipes alemanes protestantes y algunos otros simpatizantes católicos, decidieron invadir el imperio y restaurar a Federico, dando paso así a la Liga Protestante. Mientras Fernando buscaba independizarse de la Liga Católica y de Maximiliano de Baviera, acudió a Alberto de Wallenstein, quien se había enriquecido comprando las tierras confiscadas a los bohemios y era un fiel partidario de la Casa de Austria. Con los fondos del emperador y los suyos propios, Wallenstein juntó un poderoso ejército subordinado a Fernando. Cuando Cristian IV de Dinamarca invadió Alemania, se vio atrapado entre los dos ejércitos de la Liga Católica por una parte y Wallenstein por otra. La guerra tuvo sus altas y sus bajas. Hubo un momento en el que el ejército de la Liga Católica estuvo a punto de disolverse, pero Wallenstein consiguió algunas victorias y forzaron a los daneses a enfrentar al representante de la Casa de Austria hasta que fueron derrotados finalmente en la batalla de Lutter. Esta derrota sacó de juego al ejército danés y permitió a la Liga Católica que ocupara territorios protestantes en Alemania. Maximiliano de Baviera continuó la ofensiva contra los daneses, pero la poderosa Suecia se interpuso. No obstante, los territorios recuperados fueron forzados a la conversión al catolicismo. Suecia intervino oficialmente en esta contienda en el año 630 bajo el mando del rey Gustavo Adolfo, quien había seguido todo el conflicto desde sus inicios y le preocupaba el creciente poder de la Casa de Austria, pues temía que a la larga intervinieran en el Báltico y finalmente atacaran Suecia. Gustavo Adolfo era un luterano convencido y se sentía muy afectado por las atrocidades cometidas contra los protestantes en Alemania y Bohemia. El comienzo de la invasión fue largo y difícil. Los príncipes protestantes alemanes no se decidían a unírseles por temor a la ira del emperador. Durante varios meses, el ejército sueco marchó lentamente, imponiendo su autoridad en el norte. Durante este periodo, se ganó el respeto de la población al no permitir ningún acto de vandalismo o maltratos, y a pesar de que el rey y sus soldados eran protestantes, en ningún momento impusieron su fe. Su objetivo se encontraba en volver a restablecer el equilibrio existente antes de la guerra. Cuando Francia le ofreció ayuda monetaria en su campaña contra los de Austria, la aceptó únicamente bajo los términos que su campaña se trataba de no desmembrar Alemania
y bajo ningún concepto Francia anexaría algún territorio. Finalmente, los príncipes de Sajonia y Eramburgo, que no pretendían participar en la guerra, decidieron apoyar a los suecos. Fernando, sintiendo una gran presión por parte de la intervención sueca, movió sus ejércitos y sitió la ciudad de Magdeburgo, con la esperanza que el rey sueco acudiera en ayuda de esta ciudad al correr peligro de quedar entre dos fuegos. Pero el ejército sueco no mordió el anzuelo. Cuando el ejército católico tomó la ciudad, hizo una carnicería con sus habitantes. En comparación a cómo los suecos, a pesar de ser extranjeros, hizo que el emperador perdiera credibilidad. Ambos ejércitos se encontraron en el campo de Leipzig, con una contundente victoria por parte de Gustavo Adolfo, permitiendo así dividir sus fuerzas en dos grupos. El primero, comandado por sus aliados sajones, tenía la tarea de marchar a Bohemia para liberarla, y el segundo, comandado por él, entraría en la región de Baviera. Pronto hubo líderes católicos que comenzaron a negociar la paz. Las exigencias de Gustavo Adolfo eran que hubiera tolerancia tanto para católicos como para protestantes que devolvieran los antiguos derechos de Bohemia y la expulsión de los jesuitas del imperio. Nuevamente, el emperador acudió a Wallenstein pidiéndole que creara un nuevo ejército, poniéndole al mando de las fuerzas imperiales. El militar tomó tantos derechos como pudo, llegando a tener el poder del emperador. Bajo estas condiciones, se libraría la batalla de Lutzen, siendo de gran importancia, ya que en medio de la misma, Gustavo Adolfo caería herido de muerte, provocando la furia del ejército sueco y la destrucción del ejército imperial. La muerte del monarca llevó a un extenso periodo de indecisión. El gobierno sueco deseaba la paz, pero los militares, al acostumbrarse a vivir de la guerra, se negaban a ello. El canciller sueco Oxenstierna y Wallenstein comenzaron las negociaciones. El militar alemán estaba dispuesto a ceder en todos los términos exigidos por el canciller sueco, los cuales serían indemnización con territorio dentro de las costas del Báltico, y los franceses tomarían las plazas alemanas a la orilla izquierda del Rin. Pero las negociaciones iban contra reloj, ya que se acercaba un ejército español a defender la Casa de Austria. Antes que se pudiera concertar la paz, Wallenstein y sus lugartenientes fueron asesinados, probablemente por orden del emperador. Roto este intento de paz, y con Fernando nuevamente con el control del ejército imperial, más los refuerzos españoles, comenzarían nuevamente los combates. Durante 4 años, el ejército imperial dominó la contienda, tambaleándose así la alianza creada por Gustavo Adolfo. El canciller sueco solicitó así la ayuda militar de Francia, cambiando nuevamente la balanza de la guerra, pero inesperadamente Dinamarca intervino atacando Suecia y la lucha se prolongó. Los últimos años de la guerra fueron muy confusos y se olvidaron las razones por las cuales se había iniciado la contienda. Los daneses, que eran luteranos, luchaban del lado de los católicos alemanes, mientras que los franceses católicos apoyaban a los suecos protestantes. El único ejército que se hizo respetar fue el de Gustavo Adolfo mientras vivió. Lo más trágico de este acontecimiento fueron las pérdidas de vidas y bienes. No existió ningún sitio en Alemania que no fuera ultrajado varias veces. Finalmente la paz se alcanzaría con el Tratado de Westfalia en 1648. Ya, para ese momento, Fernando II había muerto y su sucesor, Fernando III, era un fiel católico. La población alemana observaba cómo ejércitos extranjeros pisoteaban el suelo patrio. Por otra parte, los suecos habían prolongado la guerra durante un largo tiempo y Francia sabía que era el momento justo para intervenir y sacar provecho de la situación. Los principales beneficiados fueron Francia y Suecia. La primera extendió sus dominios hasta el Rin y la segunda recibió amplios dominios en el mar Báltico y en el mar del Norte. Estas naciones repartieron gran parte del poder a los príncipes alemanes, debilitando el poder del emperador. En el ámbito ambicioso, se determinó que todos podían practicar la religión
que entendieran, extendiéndose desde los nobles hasta la población en general. Pero hubo otras repercusiones que no aparecieron en el Tratado de Paz, y es quizás la más importante, la llamada Era de Tolerancia. Los horrores de la guerra habían mostrado a todos la determinación de resolver los problemas religiosos por las armas sin llegar a ningún resultado productivo. De alguna forma, los asuntos de la interpretación sagrada fue dejada en manos de los teólogos, dando paso a una nueva era de tolerancia, dejando detrás el fanatismo desmedido. Me gustaría hacer un análisis en la figura de Gustavo Adolfo. Si bien, como monarca de esta época, se encontraba influenciado por las presiones políticas y religiosas, podemos encontrar algo muy positivo de esta figura. Era un fiel protestante, pero en ningún momento deseó imponerle su fe a los católicos. Respetó todas las regiones por las cuales transitó su ejército y se ganó el respeto de la población, y es muy probable que con la capacidad militar que poseía, la guerra no se hubiera extendido durante tanto tiempo. Pero como suele pasar con las personas que intentan hacer un poco de justicia, la muerte le sorprendió en el apogeo de su epopeya militar. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.